Cuando el tren se detuvo en medio de la nada, pensé que era solo otro retraso por la tormenta. Nunca imaginé que ese sería el último momento normal de mi vida. Viajaba solo aquella noche. Había aceptado un trabajo temporal en una pequeña ciudad del norte, un lugar donde el invierno parecía no terminar nunca. El trayecto en tren cruzaba kilómetros de bosque cubierto de nieve, sin pueblos, sin luces, sin señales de vida. La tormenta empezó de repente. El viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que el vagón vibraba. La nieve caía en horizontal, como si algo invisible la arrojara contra nosotros. Entonces el tren se detuvo. Al principio nadie se alarmó. El conductor anunció por los altavoces que había un problema en la vía y que tardaríamos un poco. Pero los minutos pasaron, y el tren no se movió. La señal del celular desapareció. El frío comenzó a filtrarse lentamente por el piso. Después de casi una hora, el conductor volvió a hablar. Dijo que la vía estaba bloqueada y que no podrían avanzar hasta la mañana. También mencionó algo extraño, que la calefacción no aguantaría toda la noche. Fue entonces cuando ofrecieron una opción. A unos 500 metros del tren había una antigua estación abandonada. No figuraba en los mapas actuales, pero todavía estaba en pie. Quienes quisieran podían caminar hasta allí y esperar a que pasara la tormenta. Éramos 7 personas las que aceptamos. Salimos del tren envueltos en un silencio absoluto. La nieve absorbía todo sonido. Apenas veíamos a 2 metros de distancia. Caminábamos en fila, siguiendo la linterna del conductor. Cuando finalmente llegamos, la estación parecía un esqueleto de madera, olvidado por el tiempo. Una estructura vieja, con ventanas rotas y una sola sala cerrada. Entramos. El interior estaba helado, pero al menos nos protegía del viento. Había bancos de madera, carteles oxidados y un reloj detenido marcando las 2:17. Nos acomodamos como pudimos. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. Venía del exterior. Uno seco, lento, como si alguien tocara la pared con la palma de la mano. Pensamos que era el viento. Hasta que el golpe se repitió, exactamente en el mismo lugar. Una mujer se acercó a la ventana y miró afuera. No vio nada, pero cuando se apartó, notamos algo extraño. Había huellas nuevas en la nieve, huella de botas. Llegaban hasta la pared, pero no se alejaban. El conductor salió a revisar con una linterna. Lo observamos desde adentro. Lo vimos caminar unos metros. Lo vimos detenerse. Y luego, desaparecer detrás de la tormenta. Esperamos. Pasaron 10 minutos. 20. Nunca volvió. La ansiedad empezó a apoderarse de todos. Decidimos cerrar la puerta y esperar hasta que amaneciera. Fue un error. A las 3:40, escuchamos pasos dentro del edificio. Venían del pasillo que llevaba a los antiguos baños. Pensamos que el conductor había regresado. ¿Eres tú?, gritó alguien. Los pasos se detuvieron. Entonces, alguien respondió, pero no fue una voz normal. Sonaba como si repitiera las palabras, sin entenderlas. Las luces de emergencia parpadearon. Y en ese instante, una de las personas comenzó a gritar. Señalaba la puerta. Algo estaba intentando abrirla desde afuera. La madera crujía con cada golpe. Pero lo peor no era eso. Era que, por debajo de la puerta, la nieve estaba entrando. Como si el exterior estuviera avanzando hacia nosotros. Uno de los hombres perdió la calma y abrió la puerta para escapar. Nunca llegó a dar 2 pasos. Algo lo arrastró hacia la oscuridad. No vimos qué fue. Solo escuchamos el sonido de su cuerpo golpeando la nieve, y luego nada. Quedamos 4. Nadie hablaba. Nadie lloraba. El reloj seguía detenido. Entonces escuchamos una voz detrás de nosotros. Muy cerca. Dijo mi nombre. Yo nunca se lo había dicho a nadie allí. Corrí sin pensar. Me encerré en una pequeña oficina al fondo de la estación. Me tapé los oídos, pero aún así escuchaba pasos alrededor. Susurros. Respiraciones. Como si alguien estuviera aprendiendo a imitar sonidos humanos. Cuando amaneció, el silencio fue total. Salí lentamente. La estación estaba vacía. No había cuerpos. No había sangre. Solo huellas. Muchas huellas. Entraban al edificio, pero ninguna salía. Caminé de regreso siguiendo la vía del tren durante horas hasta encontrar ayuda. Cuando los rescatistas regresaron conmigo, la estación ya no estaba. Solo nieve, plana,
intacta, como si nunca hubiera existido. Hasta hoy, nadie cree mi historia. Pero cada invierno, cuando cae la primera nevada, recibo un mensaje en mi teléfono. Siempre el mismo. Una sola frase. Todavía estamos esperando.